Bueno, me han hecho un par de preguntas respecto a cosas bien específicas del trabajo, así que voy a tratar de responderlas de la mejor forma posible, ¿ya? Creo que no corresponde mostrar todo el proceso de nuevo, sino que en el tutorial está especificado de forma general y hay algunos detalles, y también es necesario que ustedes vayan aprendiendo cómo resolver estas cosas y que no esté exactamente todo paso a paso, sino que ustedes vayan viendo cómo solucionarlo y cómo establecer ese flujo de trabajo también. Está a grandes rasgos, está casi todo solucionado dentro del video, pero si hay ciertas cosas que son específicas, las vamos a ver acá. Ya, en sí me preguntaron acerca de cómo sacar ciertos detalles, como por ejemplo la nariz, la boca, los ojos, todo eso dentro de la ilustración. Algo de la configuración de los pinceles, ¿ya? Y algo de las capas. Entonces voy a tratar de resolver todas esas dudas. Primero que nada, me interesa ver el tema de los pinceles, ¿ya? Entonces, para eso, porque me están diciendo que no se ve exactamente como yo los había enviado o como se los había mostrado. Entonces, para configurar los pinceles se hace de la siguiente manera. Hay que tener ojo, de hecho, esto se vio durante la clase y las correcciones, por eso es importante que presten atención a los otros compañeros cuando les están corrigiendo, ¿ya? Cuando ustedes van a ventana y sacan la paleta de pinceles, ¿ya? Esto no es la mejor forma para visualizar los pinceles, ¿ya? Yo creo que si ustedes quieren manejar una buena biblioteca de pinceles, o por lo menos la forma que yo se la estoy mostrando, es de la siguiente manera. No ocupando esta paleta, sino que haciéndolo directamente con el pincel. Entonces voy a seleccionar la herramienta de pincel desde acá, ¿ya? Primero que nada voy a hacer una capa nueva, desde ahí. Y con la herramienta pincel voy a presionar el botón derecho. Cuando presiono el botón derecho me salen las características de esta paleta, ¿ya? Desde acá usualmente sale como el trazo que podría generar ese pincel, ¿ya? Está orientado hacia los pinceles básicos de de Photoshop, por eso es que se ven de esa manera, ¿ya? Pero estos otros pinceles vienen a ser como en base a imágenes o texturas que han sido aplicadas. Entonces no nos sirve mucho la trayectoria que pueda generar ese pincel, más que la apariencia de ese pincel, que es lo que más nos interesa. Entonces en ese sentido hay que ver la configuración de visualización de ese pincel y se ve desde acá. Ustedes presionan la ruedita, esta ruedita que está acá, recuerden, botón derecho con la herramienta pincel seleccionada, seleccionan la ruedita y desde acá están los modos de visualización. Pueden verlo solamente como texto, o pueden verlo con miniaturas chicas, o pueden ver una miniatura más grande, ¿ya? O pueden ver una lista pequeña, ¿ya? O una lista grande, o como sale por defecto la trayectoria de ese pincel, ¿ya? Yo usualmente lo trabajo como una miniatura más grande, esta large thumbnail, ¿ya? Y desde acá yo puedo ver la forma de ese pincel. Eso es lo primero, ¿ya? Entonces ya puedo visualizar esto de esa manera, ¿ya? Acá en la parte de arriba me está mostrando los últimos pinceles que he ocupado, ¿ya? Y eso lo pueden configurar desde acá también. Donde dice mostrar los pinceles recientes, sale eso, o bien lo pueden ocultar, ¿ya? Cualquiera de esas opciones las pueden ver. También en la parte de abajo están todas las bibliotecas de pinceles que vienen por defecto dentro de Photoshop, ¿ya? Pero yo puedo cargar una nueva biblioteca, ¿ya? Entonces eso es lo que yo les envié, que ustedes pueden entrar a configurar dentro de su programa. Entonces yo acá voy a cargar una biblioteca donde dice Load Brushes o cargar pinceles y voy a buscar ese directorio, ¿ya? Voy a buscar esa carpeta. Entonces voy a ir acá a mi carpeta. Entonces voy a seleccionar cualquiera de estos. Seguramente hay alguna que ya tengo cargado, pero da lo mismo. Voy a seleccionar esta, la primera. Ok. Pongo abrir. Acá está. Y ahí quedó cargado dentro de mi biblioteca. Seguramente está en la parte inferior. Estos de acá son los más actuales que yo he cargado. Entonces después yo puedo seleccionar cualquiera de estos pinceles y puedo pintar con eso acá. ¿Ya? Hay que tener ojo. Voy a ser mucho más específico en el uso de los pinceles, ¿ya? Primero que nada tengo que seleccionar un color y traten de que sea el color rojo puro, ¿ya? Y no lo hagan así tan al ojo, así como voy a seleccionar por ahí y eso es como un rojo, sino que háganlo con el valor específico, donde pueden poner acá R255, G0 y B0, ¿ya? Eso es un rojo puro. Y pongo OK. Luego de esto, cuando yo selecciono el pincel, cualquiera que tenga acá seleccionado,
supongamos que va a escoger ese, puedo manejar distintas variables. Lo primero es el tamaño de ese pincel desde acá, de size o el tamaño. Puedo manejarlo desde acá y puedo ajustarlo. Y puedo ir viendo más o menos qué tamaño quiero ocupar, ¿ya? También lo que puedo hacer es cambiar la orientación de ese pincel desde acá. Puedo manejar esa flecha y puedo empezar a girarlo, ¿ya? Y también lo que puedo hacer es modificar la proporción de ese pincel desde acá, ¿ya? Ustedes pueden manejar el diámetro y se va a comportar de esa forma. Una vez que tengo listo la configuración de pincel sobre esta capa nueva, tengan ojo con eso, porque también me preguntaban por qué cuando apagaban y prendían esa capa no pasaba nada. Es porque seguramente estaban pintando sobre la capa inferior y no sobre la capa que debería estar destinada solamente a la pintura. Entonces cuando yo pinto de rojo sobre esta capa de abajo, queda pegado con la capa de referencia, ¿ya? Y después, a pesar de que prende y apaga este otro, no va a pasar nada porque esta capa está vacía, ¿ya? Entonces hay que tener harto oficio al momento de trabajar esto y destinar una sola capa para trabajar lo que son los pinceles. En este caso va a ser la capa 2 donde voy a pintar. Entonces una vez que selecciono este pincel y pinto con esto, voy a pintar acá encima, queda ahí, ¿ya? Ahora, este pincel tiene una opacidad bien baja. Entonces, cuando ustedes pintan los tonos oscuros, en este caso las sombras, que es lo que ustedes deberían empezar a pintar, ¿ya? Eso es lo que uno debería solamente pintar. Lo que es blanco no se pinta, lo que son tonos medios se pinta con una opacidad más baja. Y lo que son las sombras, en este caso todo lo que está en negro, se pinta con una opacidad mayor, ¿ya? Entonces, en este caso, esta opacidad que estoy trabajando de este pincel es muy suave, ¿ya? Entonces voy a tratar de ocupar otro pincel que me sirva para pintar eso. Y que tenga una mayor opacidad. O bien puedo pintar varias veces con ese pincel, pero corro el peligro que se me corra un poco ese pincel. Entonces voy a seleccionar otro pincel, ¿ya? Voy a buscar por acá, por ejemplo este de acá, ese. Y voy a ver más o menos un área que puedo pintar, quizás como por ahí, y pinto. Voy a hacerlo acá, uno, y ahí queda más o menos manchado, con una opacidad más o menos adecuada. Podría ver cómo queda con otro y por ahí andamos, ¿ya? Mientras más rojo, al final va a quedar como más oscuro finalmente, porque estoy dejando pasar más opacidad dentro de ese pincel al momento después de ocuparlo como una máscara con la textura que voy a poner por debajo. Entonces, como les comentaba, es bueno ver primero el tema de las sombras, ¿ya? Tratar de no repetir el mismo pincel. Si no pueden repetirlo, pero quizás de forma más separada, yo podría quizás aplicarlo acá o variarlo un poco, quizás podría girarlo un poquito más, cambiar un poco el tamaño y después aplicarlo nuevamente de una forma un poco más distanciada, ahí, y de nuevo empezar a variar el pincel, ¿ya? Cuando yo ocupo el mismo pincel muchas veces, pasa un efecto como medio acuarelado o quizás como se ve como medio esponja el asunto y no se ve muy real. Entonces, una de las gracias de esta técnica es ir seleccionando a cada rato, ir cambiando el pincel, ¿ya? Y tener ojo con las zonas donde corresponde las sombras y donde corresponden las luces. Por ejemplo, en esta parte de acá ya tengo más luces, entonces debería evitar pintar en esa parte. Ahora no tengo que ser tan específica como para seguir los pelos precisamente, pero sí más o menos como debería estar dentro de esa área, ¿ya? Entonces yo voy a seleccionar este otro pincel. Se fijan que tiene esa orientación, puedo girarlo un poquito más para calzar eso, una orientación más diagonal. Voy a achicar esto y voy a pintar acá, ¿ya? Y podría pintar de nuevo acá, podría girarlo un poquito más. Ahí, y pinto de nuevo. Y así puedo ir complementando algunas partes. Ahora la idea tampoco es que haga todo eso con ese pincel, sino que puedo ir variando. Voy a seleccionar ese otro, podríamos girarlo hacia allá. Podríamos cambiar el tamaño, pintar nuevamente, ahí, y ahí lo vamos haciendo, ¿ya? Es bueno tener ojo con estas imperfecciones también que aportan un poco a la naturalidad de nuestra ilustración, ¿ya? Entonces voy a trabajar con este otro y voy a girar acá, esto acá, vamos a pintar. Y también podría seleccionar otro más. Voy a cometer un error como para mostrarle cómo puedo corregir eso. Voy a checar esto un poco y me voy a salir de acá, ¿ya? Voy a pintar, por ejemplo, ahí. Me voy a salir un poco.
Y si yo quiero corregir esa parte que está acá, puedo seleccionar otro pincel, pero antes de eso voy a seleccionar la herramienta de borrar. Esta de acá, atajo de teclado letra E, con la letra E. Y yo voy a seleccionar otro pincel, digamos, en este caso este. Ya, no me calza mucho, entonces voy a girarlo. Girarlo un poquito más, por ahí. Y borro esa parte. Tampoco me va a quedar perfecto con la forma que tiene. La idea tampoco es que quede un calco con eso, pero que quede más o menos en la forma que debería ser. Y esas imperfecciones me van a ayudar después, ¿ya? Es importante ver estas diferencias que tengo de textura, ¿ya? Pero es bueno ir comparando con un fondo para ver cuán saturado, en realidad cuánta opacidad tiene ese color, ¿ya? Entonces así nos vamos haciendo una idea de más o menos cómo podría quedar la textura después que vamos a enmascarar sobre eso. Eso en general. Entonces me estaban preguntando acerca de los detalles, por ejemplo, cómo hago los ojos, cómo hago la nariz y todo eso. Entonces voy a tratar de hacer un poco de eso, ¿ya? De nuevo voy a partir por las zonas más oscuras y luego voy a partir por las zonas de colores medios, y las zonas blancas van a quedar tal cual, como quedaría el color blanco. Entonces yo dentro de las bibliotecas que les envié, también hay algunos pinceles que son más rectos, ¿ya? Yo en este caso tendría que buscar eso, pero me va a ayudar con cualquier otro pincel como para hacer eso. O voy a tratar de instalar las otras bibliotecas. Hagámoslo para ver qué es lo que pasa. Voy a poner acá cargar biblioteca. Y supongamos que serán estas. Vamos qué pasa. ¿Serán o no serán? Aquí están, justo eran esas. Entonces estos pinceles son más rectos y me ayudan bastante a sacar esos detalles, ¿ya? Por ejemplo, el tema de las cejas, como para todo eso es bastante útil, ¿ya? Entonces voy a seleccionar uno de estos. Seleccionar ese, por ejemplo, y voy a bajarle un poco el tamaño. Son pinceles bien grandes, entonces vamos a ver como por acá, y quizás eso me pueda ayudar ahí. Entonces voy a pintar. Recuerden siempre trabajar sobre esa capa y no sobre esta otra, porque si no después no van a poder rescatar eso. Y pinto acá. Ya, acá igual estoy pasando a llevar esto otro, pero puedo borrarlo con la goma. Entonces tomo esta goma, selecciono otro pincel. Voy a tomar ese pincel de acá y voy a borrar esa parte. Ahí. Acá. Ahí. Y por ahí. ¿Ya? Y por ahí ya tengo algo más o menos similar. Y de nuevo voy a tomar la herramienta de pincel y voy a seleccionar esto, que tiene esa parte más gruesa que me va a permitir pintar acá. Entonces vamos a pintar acá. Voy a girarlo un poquito. Por ahí. Ok. Y vamos. Ya. Voy a tratar de pintar esa parte que está en la parte de arriba también. No es necesario que esté pintando todo el rato con estas brochas que son lineales, sino que podría seleccionar otra. Pero por ahora vamos a hacerlo con eso. Esto también me va a dar cierta textura. Entonces voy a ocupar ese pincel. Tengo que ver la orientación. Quizás un poquito más acostado. Ahí. Y voy a buscar otro pincel también que me pueda permitir terminar acá al costado izquierdo de eso. Quizás uno más irregular. Va a estar como por acá, esto de acá. Ahí. Vamos a achicarlo. Voy a girarlo hacia el otro lado. Ahí. Esos términos como brochazos son bien útiles para las partes finales, ¿ya? Ahí. Trato de igualar la opacidad de eso. Y acá arriba también voy a tirar algunas manchas, ¿ya? Y va a ser un poco más irregular. Entonces voy a buscar algún pincel que tenga algunas manchitas, como estas de acá al final. Y con esto puedo ir complementando. Estos son como los toques finales, ¿ya? Dentro de esos detalles. Entonces vamos a achicar un poquito esto. Y voy a poner acá. Eso. Voy a seleccionar otro por acá. Ese de ahí. Vamos a achicar. Poner acá. Y ojo, esto de nuevo como yo les decía, es bastante parecido a la cocina. Y estos son como los condimentos. Entonces hay que poner la medida justa y no excederse en estas cosas, porque si no se va a perder el sabor natural de lo que podría ser y va a quedar mucho más pasado a lo que son los condimentos, ¿ya? Entonces, en su justa medida,
¿Ya? Esto es un poco cuando uno descubre algunas cosas y se obsesiona con esas cosas y le da y le da y le da. Entonces son como los errores de principiantes. ¿Ya? Entonces un toquecito, eso basta y sobra como para que agarre ese sabor, por decirlo de una manera culinaria. ¿Ya? Entonces vamos a aumentar esto acá un poquito más. Voy a estar ahí. Ahí. Vamos a modificar esto. Vamos a buscar otro pincel. Achicarlo un poco más. Por ahí. Por acá. Y ahí estamos. Tengo otra zona que está oscura en esta parte de ahí. Entonces voy a pintar un poco más con eso. De acá lo voy a girar. Ahí. Recuerden tratar de saturarlo de acuerdo al... En realidad tratar de ocupar la opacidad necesaria como para que eso simule a que fuera negro eso. Ya la zona oscura. Voy a checar esto. Vamos a girarlo ahí. Vamos a girarlo un poco más hacia el otro lado. Bajar el tamaño. Ahí. Y voy a tratar de complementarlo de nuevo. Voy a buscar otro por acá. Este de ahí. ¿Ya? Y voy tratando de seguir la forma que tiene acá. Voy a respetar algunas cosas que son como ese brillo que está justo ahí. Y voy a tratar de oscurecer lo que está en la parte de abajo. ¿Ya? Vamos a hacerlo ahí un poquito más. Voy a girar un poquito. De nuevo, esto no tiene que ser preciso, ¿ya? Pero traten de seguir un poco la forma que tiene. Entonces de nuevo acá. Por ahí. Y ahora voy a hacer esta otra parte de acá. De hecho voy a pintar un poquito más en la parte inferior de ahí. Vamos a ver si podemos hacerlo ahí. Vamos a checar este pincel. Girarlo un poco. Girarlo un pelito más. Por ahí. Y ahí está. ¿Ya? Y voy a tratar de hacer esa otra parte. Por ahí. Y me voy a aprovechar de eso con este mismo pincel o uno muy similar. Voy a borrar eso. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, ese. Vamos a checarlo un poco. Y para no tener que hacerlo preciso ahí, para no tener que hacer que calce justo el pincel en esa parte, simplemente borro lo que no necesito. Por ahí, ¿ya? Y acá podría ocupar uno con menor opacidad, porque eso es como un tono más bajo. Esto de acá debería ser blanco, ¿ya? Y esto de acá debería ser negro, nada más que eso. Entonces voy a tratar de hacer este proceso un poco más rápido para que les quede claro eso, ¿ya? Voy a seguir pintando. De hecho voy a dedicarme al tema de la pupila, ¿ya? Para hacer la pupila hay estos pinceles que son como de manchas de café, que también están compartidos. Por acá, por lo menos les va a dar el perímetro para poder hacer esto. Recuerden siempre estar asegurándose que estén trabajando sobre esta capa. Ahí, voy a pintar. Tengo que pintar y no borrar como lo que acabo de hacer. ¿Ya? Voy a buscar de nuevo acá el pincel. Voy a checar esto. De nuevo, si ustedes quieren hacer como el cambio de diámetro de forma más rápida, por ejemplo, voy a buscar otro pincel acá. Voy a poner este de acá. Y si voy a pintar, puedo presionar el botón, puedo presionar Alt y con el botón derecho puedo mover hacia la izquierda. Y así puedo ir modificando el diámetro. Ahora, este pincel es súper grande, por eso es que me va a demorar un año en hacerlo, pero por ahí va. Alt
botón derecho, y lo muevo hacia la izquierda y voy modificando el diámetro de ese pincel. Eso voy a pintar con este otro. Checar acá. Por ahí. De hecho, ese look es como bien interesante, esas manchas que pueden quedar así. Las voy a dejar tal cual. Voy a tratar de pintar ahí lo que me está faltando y voy a borrar el brillo del ojo. Ya, entonces voy a achicar acá. Achicar esto. Pintar eso. Ya, y con eso más o menos estoy ahí. Y voy a eliminar el brillo. Entonces, para eliminar el brillo tengo que fijarme a dónde está más o menos. Apago y prendo esa capa. Y selecciono una herramienta, la herramienta de borrar. Selecciono un pincel que me dé más o menos esa forma, que no era absolutamente circular, sino que era más o menos lineal lo que tenía que borrar. Entonces de acá veo y apago el tema. Tiene que tener un pequeño ángulo esto. Y tengo que modificar un poquito el tamaño. Tiene que ser un poco más chico. Por ahí yo creo. Y acá voy viendo más o menos al ojo dónde debería ser. Valga la redundancia del ojo. Y por ahí está el tema del brillo. ¿Ya? Para pintar los tonos medios acá, voy a pintar uno solo, como para que les quede un poco claro ese asunto. Esto de acá son los grises, son los tonos medios. Acá también hay un poco, ¿ya? Pero hay que tener cuidado con eso. Más que nada hay que ponerle énfasis a lo que son las sombras en este caso, que es lo que nos va a guiar nuestra máscara posterior. Entonces, cuando yo trabajo los tonos medios, por ejemplo, esta área de acá, esto de acá, lo voy a pintar con tonos medios. Entonces voy a seleccionar acá una de estas. E incluso, si ustedes quisieran, podrían hacer otra capa para los tonos medios, pero a mí en realidad creo que sobre eso podría trabajar todo. Lo que sí les recomiendo es que trabajen primero todas las sombras y después trabajen todos los tonos medios, ¿ya? Entonces así van a tener una visión mucho más global de cómo compensar esas cosas, ¿ya? De cómo compensar los tonos que ustedes están trabajando. Entonces en este caso voy a ver más o menos el tamaño de esto. Y antes de pintar, para asegurarme de cómo está funcionando esto, voy a bajar un poco la opacidad. Acá donde dice la opacidad, que está en 97, que lo puedo bajar. Entonces lo voy a poner, no sé, probamos al 50%. Y con esto voy a pintar. Está más o menos bien. Tengan ojo, porque cada vez que ustedes pintan se va sumando la opacidad. Entonces acá también voy a tener que sumar, y esto está un poquito más oscuro. Entonces va a funcionar más o menos bien. Voy a ponerlo ahí. Voy a girar esto hacia el otro lado. Y voy a pintar ahí. Y no importa esas imperfecciones que quedan ahí, da lo mismo. Y voy a pintar sobre eso otro que se está oscureciendo mucho más en esa parte de ahí. Entonces voy a girar esto un poquito hacia allá. Y voy a girarlo un poquito más para que calce justo con esa sombra que está acá. Y acá voy a pintar para que quede absolutamente rojo. Y acá también puedo pintar un poquito para que se vaya sumando a eso otro. Y de nuevo, traten de complementar con estas manchas de acá. Ahora estas manchas deberían venir al 100% de la opacidad. Y no tan suave como los tengo acá al 50%, porque si no, no se van a ver reales. Ya, usualmente cuando la tinta cae, no cae como aguada, sino que cae al 100%. Y usualmente tiene relación con los términos de las brochas, ¿ya? Entonces debería quedar como al final de eso, como una pincelada. Entonces, como por ahí. Y voy a variar otra más, que debería ser como por acá, ¿ya? Bueno, otra ahí. Y voy a tratar de complementar acá también esto otro. Entonces voy a terminar de pintar con otros pinceles ahí. Trabajemos con este. Vamos a achicarnos un poquito. Vamos a girarlo. Vamos a ocupar otro también. Girarlo hacia el otro lado. Traten de pensar cómo sería esto si lo están pintando ustedes. Cómo iría la dirección de ese pincel, ¿ya? O sea, hacia dónde iría la brocha, dónde terminaría y todo eso. Y voy a ponerle otro pincel también como para terminar ese detalle del ojo. Vamos a ocupar otro que esté como al comienzo de esto. Podría ser algo como ese.
Y voy a tratar de hacer lo mismo acá. Eso es una parte mucho más oscura. Vamos a poner este otro. Realmente está oscuro eso. Ahora voy a complementar este otro lado. Vamos a checar este pincel. Ahí. Y vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado, hacia arriba. Por ahí. Y me faltaría como esta otra parte de arriba, esta sombra que está ahí. Ahora, depende de ustedes un poco, porque esto es como la práctica del asunto. Es ver si en realidad pinto un poco de gris ahí, o bien lo dejo blanco. ¿Ya? Pero ahí va un poco el criterio de ustedes. Por eso es que yo les digo primero las sombras y después los tonos medios. ¿Ya? Voy a buscar otro pincel que sea más recto para terminar de trabajar esa línea. ¿Ya? Ahí, y voy a tirar un pincel ahí. Para que no les quede tan como recortado, ustedes pueden ir complementando después con pinceles entre medio. ¿Ya? Porque ahí pareciera como si hubiera hecho uno y después otro. Entonces, para suavizar esas diagonales que se están uniendo, o esa línea recta con la diagonal, voy a ocupar un pincel entre medio, como por ejemplo puede ser ese. ¿Ya? Y en la unión de los dos voy a pintar. Va a ser bien chiquitito, pero eso me va a ayudar a suavizar lo que puede ser la unión entre esos dos. Entonces ahí se ve un poco más curvo. ¿Ya? Y finalmente ahí también voy a darle una pequeña curva. Y por ahí andamos más o menos. ¿Ya? Entonces puedo apagar esto y pueden ir viendo cómo está quedando ese ojo. Y así voy haciendo los detalles. El tema es que justamente donde están, por ejemplo, el ojo, la nariz, todo eso, hay que ser súper detallista. ¿Ya? Porque cuando uno trabaja el pelo no es tan... No hay que tenerle tanto oficio al asunto, porque no son cosas tan expresivas que definen el rostro. ¿Ya? El rostro se define por rasgos esenciales como son la nariz, la boca y los ojos. ¿Ya? Entonces es ahí donde yo tengo que implementar la mayor cantidad de tiempo para sacar esos detalles. ¿Ya? Entonces ahí ya por lo menos se nota bastante el ojo. Y ahora si yo quisiera sacar los detalles de eso, o sea, las sombras y todo eso, o sea, los tonos medios, podría ya empezar a trabajarlo. Pero primero lo que son las sombras. ¿Ya? De hecho voy a sacar esa ¿cómo se llama? Esta, no sé cómo se llaman, como de algo de gallo, no me acuerdo cómo se llama el tema. Pata de gallo, pata de gallina, no sé cómo era. Vamos a girar esto acá. Entonces, mucho más énfasis en lo que son los ojos, la nariz, la boca. ¿Ya? Primero la sombra y luego lo que son los tonos medios. Por ahí, ¿ya? Entonces ahora voy a complementar con algunos tonos medios para sacar detalles, ¿ya? Entonces voy a tomar, por ejemplo, este de acá. Voy a ponerlo ahí. Voy a tirar esa mancha que está ahí en el ojo, en la parte izquierda, por ahí. Pero voy a bajar la opacidad. Pongámosla a un 40% y voy a tirar una mancha ahí. Ahí estamos. Y voy a trabajar acá también. Voy a manchar un poco en esto de acá. Ahí. Por acá. Ahí. Acá. Y voy a trabajar otro pincel también para no estar ocupando todo el rato el mismo. Ojo con esas cosas. Ahí. Y voy a trabajar otro ahí. Quizás uno más lineal para trabajar la parte de arriba de la ceja. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, este de acá. Voy a achicarlo. Y vamos a dejarlo ahí, que se complemente con la parte de abajo. Me interesa sacar como la textura de la parte de arriba del pincel. Y eso voy a ocupar ahí. Y voy a tener una mancha, porque tengo toda esta parte un poco más gris. Entonces voy a ocupar una mancha más o menos grande ahí. Y para eso son buenos estos pinceles de acá, que son como término medio en términos de la opacidad. Entonces voy a subir un poco la opacidad, porque cuando yo los ocupaba no llegaba al 100%. Entonces ahí voy a empezar a manchar.
Voy a ocupar este otro. Vamos a girarlo. Por ahí. De hecho, le voy a pegar una manchada por acá. Y nos va a manchar harto ahí. O sea, no sé si harto, pero un poco más. Entonces vamos a ponerle ahí. Por ahí. La idea es como poder rescatar este tipo de textura, ¿ya? Vamos a ocupar una mancha más grande en la parte derecha del ojo. Ahí. Recuerden bajar la opacidad, lo tengo al 100%, lo voy a dejar al 40% y voy a pegar una mancha acá. Y también en la parte del párpado voy a ocupar otra mancha. De hecho lo puedo borrar después. Vamos a ocupar esto de acá, que se ve como interesante. Como que me da esa curva. ¿Ya? Pero quizás no. Esta de acá es más interesante. Vamos a bajar el tamaño. Nunca tanto. Como por ahí, vamos a girarlo un poco. Por ahí andamos. Y se viene la mancha. Por ahí andamos. ¿Ya? Entonces, esos son los detalles que hay que tener ojo. Entonces ahí, si lo apago, pueden ver que ya está apareciendo bastante más el asunto. Y es bueno ponerse a analizar. Pongo más detalle, pongo menos detalle, pero me gusta ese look. Ya, como que está semi terminado, ¿no? Como que ya con eso es suficiente para definir ese ojo, ¿ya? Y así voy poniendo ciertos detalles. Voy a hacer quizá un pedacito de la nariz y la boca, como para que les quede un poco más claro el asunto. Yo creo que con esto ya es bastante el detalle que le hemos puesto, pero de todas formas quiero evitar cualquier tipo de duda. Ya, para hacer el tema de la boca, de nuevo es como tratar de ocupar esos pinceles que son más largos, ¿ya? Los que son más lineales. Entonces voy a buscarlos, esos están como por acá al final. Ojo con cómo terminan, yo creo que eso es bien útil para ver justo el término de la boca. Por ejemplo, ese es bastante útil. Voy a cambiar el tamaño. Voy a ponerlo por ahí. Cambio el ángulo también. Por acá, ahí, quizá un poquito menos. Es un trabajo más o menos fino. Por ahí. De nuevo tenía la opacidad un poco baja, pero lo mantuve. Empecé a apretar varias veces y con eso lo complementé. Lo acabo de subir al 100% y voy a tratar de trabajar con otros pinceles como para seguir la forma. Para eso son útiles estos pinceles largos, cuando tengo que hacer formas que son lineales, ¿ya? Y después los voy complementando con pinceles que son más irregulares. Entonces por acá voy a tratar de seguir la misma forma. Por acá, ahí. Y vamos a ver esto otro. Por ahí. Recuerden que siempre pueden borrar con la herramienta de goma. Entonces hay que tener ojo nomás cómo ocuparlo. Tratar de no excederse, pero uno siempre se puede ir para atrás y también tiene el deshacer. Entonces no hay mayor conflicto con eso, ¿ya? De todas formas, esto es un proceso que hay que ir practicando. Yo por eso en su momento les comentaba que la primera vez que uno hace esto, usualmente no queda muy bien. Entonces desecha uno la primera idea que uno hace, ¿ya? Por acá vamos a buscar otro más. Quiero terminar este otro lado, entonces voy a buscar este otro pincel, alguno que termine, y lo voy a girar. Por ejemplo, ese de ahí. Entonces está terminando para ese otro lado, entonces lo voy a girar hacia acá. O sea, un poquito más allá. Vamos a achicar. Achicar un poquito más. Justo por ahí. Y listo. Y voy a terminar de pintar esa parte. Uno más regular, para hacer los dos lados. Achicar. Por ahí. Pintamos. Listo. ¿Ya? Y ahí ya tengo más o menos esa forma y puedo complementar con los otros pinceles. Esta parte que está como un poco más gris, entonces puede ser un poco más manchado. Y vamos a ocupar estos otros pinceles que son los que son un poco más estándar que hemos estado ocupando. Estos de acá. Para la zona media. Yo de todas formas debería pintar todo lo oscuro y después pintar esto otro. Estoy saltando un poco ese paso. Vamos de optimizar el tiempo como para este tutorial. En realidad esto es como un complementario, un tutorial. Voy a bajar la opacidad, pongámoslo al 50% y voy a pintar esta mancha acá.
Le pegué 2 veces porque no me pareció que era lo suficientemente opaco. Entonces por eso le puse 2. Pero puedo ocupar acá esto otro también. Y vamos a modificar esto, vamos a girarlo. Por ahí. Entonces va un poco el criterio que ustedes tengan como para ir trabajando esto. Y el criterio tiene que ver con la experiencia de esto y con ir revisando a cada rato cómo va quedando el asunto. Ya un tema perceptual. Cuando ustedes apagan y prenden la capa de abajo donde está la foto, pueden ir viendo, está bien, está mal, tengo que deshacer, tengo que volver a hacer. No sé, eso tengo que ir viendo, ¿ya? Y de nuevo acá. Recuerden que esto es como uno de los puntos más importantes que se va a evaluar dentro de la infografía. Entonces pónganle ojo a esto. Ahí justo me calza eso. Por ahí andamos. Y puedo complementar esa manchita ahí un poquito. Le voy a poner otra más chiquitita. Y vamos a pegarle acá su imperfección. Ahí está. Y acá también voy a pegarle su mancha. Quizás no es el término más técnico como para decirlo, pero ahí voy a pintar entonces con el pincel. Más que aplicar su mancha, eso. Y voy a aplicar otra acá. Y acá me excedí. Acá. Entonces voy a borrar eso. Como dice el video ese de la señora en la micro que se pasó, me pasé. Entonces acá voy a borrar eso. Por ahí, me pasé. Estamos listos. Y voy a terminar de hacer el bigote, ¿ya? El bigote es más fácil porque son las manchas un poco más grandes. Entonces voy a ocupar el pincel. De nuevo, recuerden siempre estar trabajando sobre esta capa y ir guardando el archivo también. Se lo voy a poner Save As, guardar como, me lo voy a poner acá Tesla 02. Ok. Y acá aumento el tamaño. Pinto. De hecho, tengo que aumentar la opacidad al 100%. Recuerden que los números del 1 al 0 está la opacidad, el 0 al 100%, el 1 es el 10%. Como una especie de Tetris que hay que ir calzando como los pinceles, ¿ya? Ir viendo si en realidad es la opacidad suficiente y tomando esas decisiones, ¿ya? Y vamos a terminar esa parte de ahí. Vamos a aplicar un par de tonos medios y lo vamos a dar por terminado eso. Y acá esto puedo ocupar algunas de esas líneas, o incluso estos que son más irregulares. Podríamos ver si algo nos sirve de esto. En realidad no está muy bueno eso, pero vamos a ocupar este de acá. Vamos a girarlo un poquito. Y eso nos va a dar cierta irregularidad. Tratamos de buscar algún pincel que nos permita hacer eso. También los pinceles largos, estos que estaban acá, tienen algunos que son más irregulares en ese sentido, que podemos ocupar. O sea, que son más segmentados, que podemos ocupar como para hacer ese tipo de bigotes. Ahí. Entonces puedo ocupar este oro también. Vamos a girarlo. Bajar el tamaño. Y ahí va. Y así puedo seguir complementando todo eso. Acá. Vamos a chequear esto. Por ahí. Acá. Ahí. Acá. Y voy a seleccionar este oro. Vamos a hacer lo mismo. Ahí. Acá.
Vamos a ocupar este otro también, tan interesante. Estos están un poco más rellenos, eso sí. Entonces vamos a ponerlo como por acá. Ahí. Acá. Quizás ahí. Y después quizás lo podemos pegar una borrada después con algún pincel. Para este otro. A girarlo. Ahí. Y también da como un estilo de pintura que yo haya hecho exactamente en esa parte nada más. Entonces voy a girarlo. Recuerden ver la dirección del pincel. Eso es interesante. Y podemos ir viendo, apagando y prendiendo acá cómo va quedando. Sí, está más o menos bien. Y voy a complementar con algo de tonos medios acá. Mínimo, pero algo podemos hacer. Acá, vamos a bajar acá un poquito esto. Vamos a bajar la opacidad al 60%. Esta parte un poco más oscura. Ahí. Acá. Ahí también, pero eso es más suave. Entonces lo voy a poner al 30% y vamos a tirar otro pincel. Quizá este y lo vamos a girar 180 grados. Vamos a bajar un poco el tamaño. Un poquito más grande. Ahí. Y acá también hay como otra mancha, que podemos buscar alguno que sea más o menos de la misma forma, quizá ese de ahí. Vamos a girarlo, 180 grados más o menos, aprox. Y mancha. Y acá arriba también tenemos algo de suciedad, entonces vamos a ocupar esto otro. Vamos a girarlo un poquito y manchamos. Y ahí se está viendo bastante más. Mientras más detalle yo le vaya poniendo a esto, va a quedar mejor. Mientras más fino, mientras más delgadito el pincel y todo eso, podemos ir viendo ese tipo de detalles, ¿ya? Eso más que nada, tengan ojo con el tema de la capa, que creo que lo he repetido como 10 veces en este video, ya de no pasar a guiar esta capa, sino que pintar esta otra. Si ustedes tienen más capas, por ejemplo acá esto yo tengo 3 capas y quiero ver solamente la capa de arriba, pueden hacer un solo. El solo de la capa, si ustedes presionan Alt y hacen un clic sobre el ojo, se apaga todo lo demás y se queda prendido solamente esa. También es útil trabajar con una capa debajo, en este caso yo tengo una capa blanca, para visualizar cómo está quedando eso, precisamente. ¿Ya? Y ir variando el tamaño de los pinceles, ¿ya? Porque cuando son zonas grandes, como el pelo, puedo trabajar con pinceles que son más grandes, ¿ya? Ahí no influye tanto. Y sacar los detalles que salen en estas partes de acá, en estos chiquititos, ¿ya? Tampoco hay que ponerle tanto ojo en eso. Pero sí hay que reducir el tamaño de los pinceles cuando trabajo en zonas que son de detalles, como los ojos, la nariz, la boca, los bigotes, etc. Ahí sí ya tengo que entrar a hilar fino el asunto, ¿ya? Y al igual que en la cocina, recuerden al final siempre dar sus toques, ¿ya? Entonces, por ejemplo acá, si yo quiero dar algunos toques, los buenos pinceles que yo les comentaba, que están como acá al final, estos de acá son bien útiles, como si le digo, aplique quizás una pizca de sal, esa es como la pizca de sal, y quizás puede ser como una pizca de pimienta, o lo que sea, o lo que a ustedes se les ocurra. Y podemos dejar ahí una pizca de pimienta. Y eso es en general, ¿ya? Creo que hacer la nariz es como un poco redundante en este caso, pero con eso ya les está quedando bastante más claro el tema de los detalles. O sea, este tutorial dura el doble del anterior, pero sí les da mayor claridad respecto a específicamente cómo trabajar los detalles, ¿ya? Así que espero les sirva, espero que les quede más claro y que le saquen provecho para hacer la ilustración. Así que quedo atento a sus trabajos en la entrega final. Nos vemos.